Las leyes secundarias que darán vida a la reforma laboral aún están en etapa de análisis y estudio en el Senado de la República, aunque el plazo para su expedición ya venció. Hoy hablaremos sobre los alcances de esta reforma que establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, la creación de un centro de conciliación y nuevas reglas en lo que tiene que ver con los sindicatos. Soy Verónica González, comenzamos. Antes de ir al tema de hoy, vamos a ver cómo se preparan los titulares de los órganos jurisdiccionales, es decir, jueces y magistrados, para saber cómo actuar en casos de emergencia como en un sismo. El viernes 16 de febrero, un sismo de 7.2 grados con epicentro al sureste de Pinotepa Nacional sacudió el centro y sur del país. Más de 2.000 réplicas se registraron en los siguientes días, la más fuerte de 6 grados. Saber qué hacer en caso de un sismo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, no solo en casa, sino también en el trabajo. Compañeros jefes de piso, les solicito que pasen a dejar la documentación, por favor, para que tomemos el dato de cuántos participantes hubo en el inmueble. Si no sabemos aplicar, por ejemplo, un protocolo adecuadamente que ya está establecido para un edificio en donde trabajamos, en el tribunal o en los juzgados en donde nos encontramos, pues podríamos provocar que se interrumpiera o se impidiera la respuesta adecuada de los demás. El Consejo de la Judicatura Federal lleva a cabo acciones de capacitación permanentes entre el personal administrativo y jurisdiccional. Muy importante el que se pueda transmitir también este tipo de conocimientos hacia todos los servidores públicos, desde los titulares hacia todos los niveles, porque pues, la mejor respuesta la podemos hacer en conjunto y el aprendizaje lo vamos haciendo a través de la formación en una cultura de protección civil. Y pues generando también las mejores respuestas es como podremos tener una mayor preservación adecuada de la vida y de las propias instalaciones también. Al interior de los órganos jurisdiccionales, los titulares son los primeros en aplicar los protocolos de protección civil. Ellos primero deben conocer todas las directivas que aplican los protocolos de respuesta. Deben conocer primero de qué tipo de fenómenos se está tratando. No todos los fenómenos perturbadores tienen las mismas características y desde luego tampoco se establece el mismo tipo de respuesta para todos ellos. Es por eso que el titular es quien primero debe conocer cuáles son las directivas de respuesta. Realmente nosotros somos los que damos el ejemplo, entonces tenemos que conocer qué es lo cuáles son las acciones que se tienen que tomar y así al saberlas vamos a poder apoyar todos los programas que el Consejo está implementando. Y en materia de protección civil, por los bienes que se protegen, que se tutelan, evidentemente es necesaria esa capacitación no solamente del personal, sino también de los titulares, lo cual redundará obviamente en lograr los objetivos que se persiguen con ello y con eso la seguridad a la integridad, a la salud, al bienestar, a la vida incluso de los miembros integrantes de los órganos jurisdiccionales. Ansiedad, miedo y pánico son algunas de las conductas que se presentan durante y después de un desastre natural. En estos casos, una respuesta inadecuada puede poner en riesgo la vida. El entrar en pánico es muy peligroso porque se contagia con todo el personal y ya se pierde el control de la calma y entonces el magistrado debe conocer todos los protocolos, está muy al pendiente de sus brigadistas. Evidentemente a veces reaccionamos por impulso, por instinto, no sé cómo decirlo, pero si tenemos esa capacitación sabemos hacia dónde dirigirnos, dónde posicionarnos, dónde ubicarnos, qué hacer o dejar de hacer para lograr esa protección al personal y la propia de uno. Entonces, esa capacitación nos va a dar ese conocimiento técnico, específico o científico que nos permita tomar las mejores decisiones. El Consejo ha tomado medidas como es capacitación a los brigadistas
como es identificar las áreas de mayor protección para las personas y que no tenemos ya que salir, sino que replegarnos en las áreas indicadas. Entonces creo que asimismo ha estado implementando simulacros parciales y generales. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Vamos a ver qué debemos entender cuando se habla del Sistema Nacional de Protección Civil y cómo en el Consejo de la Judicatura Federal se ponen en marcha estas acciones. El 6 de mayo de 1986 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las bases para establecer el Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa Nacional en la materia. En 2005, a través del Acuerdo General 25/2005, el Consejo de la Judicatura Federal emitió las bases de operación y funcionamiento del Comité de Protección Civil de este órgano colegiado. Este documento contiene los lineamientos para desarrollar y dirigir las acciones preventivas en materia de protección civil en las áreas administrativas y jurisdiccionales que forman parte del Consejo. Posteriormente, con el objetivo de establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el 6 de junio de 2012 fue publicada la Ley General de Protección Civil. Mientras tanto, en el Consejo de la Judicatura Federal se hacían ajustes a la estructura orgánica de diversas áreas administrativas relacionadas con programas de protección civil. El 3 de febrero de 2012 se publicó el Acuerdo General 38/2012, en el que se establecieron las bases para la planeación, coordinación, operación y funcionamiento de las unidades internas de protección civil. En otros temas, ¿cómo va la reforma constitucional en materia laboral que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2017 y que aún no vemos claro cómo van a quedar las leyes secundarias? Está con nosotros el magistrado Héctor Arturo Mercado López, con más de 20 años de experiencia como impartidor de justicia, especialista en materia de trabajo. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues díganos en qué momento del proceso legislativo aún nos encontramos en lo que tiene que ver con la reforma laboral. Como todo el auditorio sabe, este es un tema muy sensible. Hubo una importante reforma constitucional que apareció en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2017 y en ella se mencionaba que se tenía hasta el 24 de febrero de 2018 para que quedaran legisladas las leyes secundarias necesarias para consumar el proyecto legislativo. Este plazo ya concluyó, como usted lo sabe, y no se ha votado ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados las leyes ordinarias. Sin embargo, ya existe en discusión dentro del Senado un proyecto que se presentó por parte de dos senadores, miembros del movimiento obrero, representantes de organismos obreros muy importantes. Presentaron un proyecto que está a discusión y que ha generado una gran controversia en muchos aspectos. ¿Qué podríamos destacar de este proyecto? Bueno, recordemos que la reforma constitucional propone la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, y recordemos que incorpora los nuevos tribunales al Poder Judicial de la Federación y a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, las juntas locales de conciliación y arbitraje. Propone, entre otras cosas, también la regularización de los registros sindicales y de sus contratos y de la negociación colectiva, con el objetivo de terminar con una práctica muy perniciosa que existía de los contratos colectivos de protección, y también tenía como objeto darle transparencia y calidad al sindicalismo mexicano que tanta falta le hace. Eso es lo que propone en el fondo la reforma constitucional, así como un organismo de conciliación muy importante. Las leyes secundarias lamentablemente fueron hechas, podríamos decirlo, en secreto. No han sido consensadas con ningún sector social realmente de fondo. El movimiento obrero en su conjunto no se ha pronunciado, el sector patronal en su conjunto tampoco se ha pronunciado abierta y claramente, no se hizo público el proyecto jamás hasta hace unas semanas. El sector académico, por supuesto, que tampoco ha tenido oportunidad de hacer un debate serio
y no se ha podido confrontar a todos los sectores. Creo que el Poder Judicial no puede hacer pronunciamientos porque él tiene que esperar que le entregan. Creo que en materia jurídica el Poder Judicial no podría pronunciarse, pero creo que en términos de eficiencia del sistema administrativo, presupuestal, sí podríamos decir algunas cosas. Claro, porque finalmente le va a impactar, ¿no? Le va a impactar en nuevos todo. órganos, ¿no? La capacitación de los jueces. ¿Qué es lo que sigue, no? Ya se vence el plazo y no se emiten estas leyes secundarias. Entonces, ¿en qué momento estamos? Yo no lo veo como algo necesariamente negativo, porque hablando de esto de la instrumentación del sistema de justicia, tenemos que ser conscientes de varias cosas. Ha habido importantes reformas a nivel nacional en donde se ha impulsado los juicios orales y se han impulsado transformaciones fundamentales en varios procedimientos, tanto penales como mercantiles, civiles, etcétera. En materia laboral, la transformación es tan profunda como esa y requiere de varias cosas. Primero, requiere de un consenso social de todos los sectores, porque impacta tanto a patrones en el fenómeno del costo de la mano de obra, como a los trabajadores en términos de cuál es su ingreso para tener una vida digna, con mínimos vitales que sean respetados como la Corte lo dice. Entonces necesitamos un procedimiento y una administración de justicia altamente eficiente que pueda otorgar a ambas partes ello. ¿En qué momento estamos? No lo veo negativo que no se haya votado, porque estamos todavía ante la gran oportunidad de que se ponga y se someta a la discusión de todas las partes para que con una actitud grande, de miras grandes, generosas, se pueda aterrizar un proyecto muy consistente. ¿Qué riesgo se corre si no hay esta consulta? El riesgo que se está corriendo es el siguiente. Primero, hay un artículo transitorio en el proyecto que se presentó por parte de estos senadores priistas que dicen que la reforma debe votarse y entrar en vigor el 6 de noviembre. ¿De este y 2018? De 2018 y en funcionamiento todo. Hay tres problemas de entrada que no están salvados, pero de entrada. Primero, ¿cuál es el presupuesto que se va a destinar? Claro. ¿Qué presupuesto se va a destinar en las entidades federativas? El problema es presupuestal y es muy serio, porque no nada más impacta en varios aspectos. Primero, la infraestructura de los nuevos tribunales. Que no es cosa menor. No, que no es cosa menor. Y de los centros de conciliación. Si partimos en la idea de que ahorita hay 2 millones de juicios en todo el país entre federales y locales, nosotros podríamos esperar que en el primer año tendríamos 200, 300 mil asuntos en todo el país. No hay infraestructura. No hay personal. Eso, clave. No existen laboralistas en el país capacitados para el nuevo sistema. Hay un cambio cultural del sistema de justicia de pasar a los juicios escritos como se están llevando en la práctica ahora, aunque la ley dice otra cosa, al nuevo sistema que pretende que sean con un fenómeno de conciliación profunda y procedimientos fundamentalmente orales. Hay todo un cambio de cultura donde no existe personal suficiente para cubrirlo. Todos requerimos, me incluyo como magistrado laboral que soy, una nueva capacitación para entender la concepción de lo que viene. Entonces tenemos tres problemas serios. No hay personal, no hay presupuesto y no hay infraestructura. En 8 meses no se va a lograr lo que a la transformación penal le dieron 8 años. Justo eso le iba a mencionar, ¿no? En el caso del sistema penal acusatorio se establece una vacatio legis de 8 años. De 8 años. Y en este se pretende que en de 8 meses. Entonces, la primera petición es que seamos prudentes. Estamos poniendo en cuestionamiento algo muy sensible en la sociedad, que es, como dije hace un momento, la sana ganancia que debe tener un patrón y la dignidad y el mínimo vital que debe tener cualquier trabajador. Seamos entonces prudentes y démosle una vacatio legis más amplia. Adelantándome quizá a una pregunta que ya la veía venir, es ¿cuánto? Yo diría, creo que la vacatio legis debe rondar en los 5 años. Y subrayo esta cuestión porque quiero hacer énfasis en esos 5 años como necesarios para armar todo un esquema profundo y eficiente de administración de justicia, cuando nos están dando nada más 8 meses para hacerlo. Y eso significa que hay ahí un problema de
falta de comprensión de la envergadura e importancia que tiene esta reforma. ¿Por qué estaríamos? Vamos a hacer una pausa porque me dicen que nos queda poco tiempo y viene una pregunta sobre ¿por qué se estaría presionando la entrada en vigor de esta ley cuando se habló en un inicio de que es una oportunidad para transformar a fondo el sistema de justicia en materia laboral, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a la pausa y regresamos con más. Ya estamos de regreso, seguimos conversando sobre reforma laboral y le preguntaba yo, o quedó pendiente esta pregunta, ¿por qué la razón de apresurar entrada en vigor de la reforma laboral? Hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta en esto. Este proyecto que fue presentado no fue consensado con los diversos sectores, como ya lo mencioné. Puede ser que a eso se deba el apresuramiento de que entre en vigor también. Pero no nos olvidemos de una cuestión. Hay cambios políticos este año y pueden estar jugando un papel indudablemente de que el 1 de diciembre ya se tendrá un nuevo presidente y a partir de septiembre hay un nuevo Congreso y entonces puede ser que entre en otras circunstancias y otros factores de poder. Una de las cosas que se recomendaría en esto es que ese apresuramiento no se diera. Recordemos que esta ley y esta reforma México en aquella época, cuando se impulsó, iba a entrar al Tratado de Transpacífico con la participación de Estados Unidos, estando Obama de presidente. Hoy Obama ya no está de presidente, está Trump. Trump repudió el Tratado Transpacífico y entonces México se queda con una reforma constitucional y ya no con la presión internacional de qué hacer con ella. Y creo que quienes elaboraron ese proyecto de ley ordinaria para hacerla constitucional no están siendo generosos con todos los puntos de vista en este país y entonces quieren apresurar su entrada en vigor, quizá para responder a intereses que pueden ser muy legítimos, pero muy parciales. Debo nada más mencionar una cuestión. México es el último país en Latinoamérica que está haciendo una reforma de esta envergadura. A lo largo de los últimos 15 años se han hecho reformas profundas a todos los sistemas de justicia laborales en Latinoamérica. La constante en todos esos países, del signo que usted quiera, ha sido el consenso social para sacar adelante la ley y una vacatio legis que en el menor de los casos fue de 3 años. Mínimo. Y, por ejemplo, cuando ya entró en vigor, por ejemplo, en Chile, no entró en vigor en todo el país, sino que entró en vigor en algunas zonas y se experimentó como programa piloto el funcionamiento del sistema y se corrigió hasta que el sistema estaba funcionando perfecto. Entonces, se extendió a todo el país. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Seamos generosos, este país lo requiere. Tenemos mucha necesidad de justicia laboral. Como en el caso de la materia penal, también fue de manera paulatina. Por supuesto. Y la cantidad de asuntos que se revisan en materia penal no se compara con la materia laboral. No, jamás. Laboral. Son mucho más los laborales, mucho más. Bueno, pues ahí está, ¿no? para el debate y el análisis en cuanto a los tiempos. Me gustaría que retomáramos o nos hiciera como lo más destacado de esta reforma, ¿no? Y dónde ve usted esos focos rojos en cuanto a donde se pueda generar controversia, al margen del momento en que entre en vigor. Bueno, trae varios focos rojos la reforma. El primero de ellos, recordarán ustedes que se propone un centro de conciliación y de registro. El centro de conciliación y de registro, hablando en grueso, trae 2 problemas muy severos. Por el lado del registro sindical, de contratos colectivos, de afiliación, de mesas directivas, de huelgas, de procedimientos de huelga, hay una gran discusión jurídica entre todos los especialistas de cualquier signo en el sentido de que el Centro de Conciliación se está arrogando funciones jurisdiccionales que le pertenecerían en todo caso a los tribunales y no a un centro de conciliación que la reforma constitucional no le otorga esa facultad jurisdiccional porque es una etapa prejudicial. ¿Podría haber ahí algo de inconstitucionalidad? Por supuesto que podría haber
y hay que analizarlo. Y eso es parte por la cual todos los especialistas están diciendo, no nos apresuremos, ¿para qué hacemos emerger una ley que sea inconstitucional desde su origen? Que además es gravísimo, porque entonces, ¿cuál es la naturaleza del centro de conciliación? Si es solamente conciliación como la Corte lo señala, y es, como la Constitución lo señala, y solamente tiene esa función, no puede adoptar ni tomar decisiones que sean por su naturaleza jurisdiccionales. Ese es un grave problema. Otro grave problema que traemos es que ahora se crean varios procedimientos diferentes que se aterrizan con procedimientos de carácter oral. El problema es que en el centro de conciliación, ya dije lo colectivo, en lo individual se obliga al trabajador a que presente sus demandas más profundas sin poderlas variar en el tribunal. Entonces, si yo hoy demando 1, 2 y 3, cuando llegue al tribunal tengo que demandar 1, 2 y 3, ya no puedo demandar 4 ni 5, ni puedo alegar hechos diferentes a los que no alegue acá. Y entonces llego, demando al patrón, el patrón recibe la demanda, se entera que le voy a demandar 1, 2 y 3, que ya no se va a poder modificar acá con el hecho 1, 2 y 3, y el patrón puede decir no concilio, y tiene 3 o 4 meses para preparar una defensa. Y acabar con los rompe el equilibrio de las partes. Y eso es muy grave. Trae problemas de constitucionalidad. No se puede desequilibrar el procedimiento, sea en la fase prejudicial o en la fase judicial, a favor del patrón. Y ese es un problema que también está en discusión. Por lo tanto, si esto quedara consumado, lo que nos llega a nosotros como tribunales es asuntos muy cerrados, muy amarrados, con pocas posibilidades de una administración de justicia altamente eficiente. Y que proteja de manera efectiva el derecho del trabajador. Y y lo grave de esto es que como el patrón ya sabe qué le van a demandar, en el medio judicial laboral hay mucho el invento y prefabricación de pruebas. Esto no se elimina en este procedimiento, en este proyecto, y por lo tanto la objeción de pruebas, etcétera, va a ser cuestiones que van a alentar los juicios. ¿Qué es lo que se quiere combatir? Y entonces que lo que se quería era tener un juicio que durara un año, y va a volver a pasar lo mismo. Van a durar años y años entre objeciones periciales, etcétera. En este tema de los centros de conciliación, ¿quién tendría que emitir su opinión? ¿A quién le tendrían que consultar? ¿Cuál es la manera más efectiva para que este nuevo centro funcione? Ese es otro de los problemas. El centro de conciliación, al ser un organismo descentralizado y prejudicial, queda en manos todavía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en consecuencia del Ejecutivo Federal. Es una decisión de ellos. Pero además le dan, cuando en los tribunales laborales liquidan el tripartismo, a este centro lo constituyen como un órgano tripartita donde le dan representación a organismos obreros y patronales junto con el gobierno, y por lo tanto todo el destino de lo que se haga allí está en manos de un organismo tripartito que al ser del Ejecutivo le hace perder autonomía e independencia. Pero eso era lo que se quería terminar. Sí, y entonces, nos está terminando. Es otro punto de gran controversia, por lo que se dice, esperémonos, analicémoslo bien. Así no está bien, va a generar muchos problemas en la realidad. Y nosotros tenemos que recordar una cosa: si no somos capaces de generar un sistema de justicia que le dé a cada quien lo que le corresponde en términos laborales, vida digna y ganancia justa, lo que no se resuelve en tribunales se resuelve en la calle. Y lo grave de esto es que la decisión está en el Ejecutivo en este momento. Por eso pedimos prudencia, por eso pedimos vacatio legis. Vamos a hacer una pausita en nuestra conversación para ver qué opina la gente, porque también ese es otro gran tema. ¿Qué es lo que sabe? ¿Cuánto sabe acerca de esta reforma la gente? Y finalmente, que son los trabajadores, o que somos los trabajadores y quienes vamos a vernos impactados por todas estas cosas, ¿no? Vamos a ver la opinión ciudadana y regresamos con más sobre esta entrevista. No sabía que van a desaparecer, y se me haría injusto para el trabajador, porque ya ve ahorita los patrones cómo explotan y cómo roban al trabajador. Entonces eso sería una injusticia que nos hicieran a nosotros como trabajadores. Pues no sé, a lo mejor ya no nos atienden bien en otro lado, de por sí luego no nos atienden bien, y desapareciendo pues menos nos van a atender mejor. Pues está mal,
porque pues, sí ayuda mucho. ¿Ya quién nos va a defender ahora? Va a ser lo mismo, o sea, va a ser la misma dependencia, nomás que con otro nombre, pero es lo mismo, siempre ha sido lo mismo. Pues sí, yo creo que les afecta a la gente y a los empleados que supuestamente van a sacar. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? No estoy muy involucrada con la reforma en materia laboral, pero por lo que sé van a dejar de ser juntas y se van a convertir en un tribunal. Al ser conocido por un tribunal se supone que va a haber un procedimiento formal, bien estructurado, para darle certeza jurídica a las partes. Entonces yo considero que sería una buena decisión en ese sentido, para superar muchas deficiencias que tiene ahorita el sistema, ¿no? En teoría sí, pero lo que pasa es que las cargas de trabajo que tienen todas las juntas, cada día es más difícil que puedan resolver un conflicto más rápido. Anteriormente, por ejemplo, sabía que uno venía a las audiencias a la junta y a lo mejor el juicio le podía durar 7, 8 meses. Y ahora hay veces que, por ejemplo, yo tengo un juicio que tengo 4 años y no hemos podido tener la primera audiencia. Pues sí, sí afecta mucho, ¿no? Porque se pierde dinero, tiempo, sí, todo eso. Sí, sí afecta bastante. Nos afecta que pues perdemos tiempo y ganamos muy poco y entonces ¿con qué comemos? Entonces sí, esto es tardado, mucha gente lo deja todo por la paz, por esto que se tardan mucho. Bueno, deberían de conciliar rápido para las dos partes, tanto para el que demanda como para el demandante, bueno, y pues sería más económico para el pobre empleado. Pues sí, la verdad pierde mucho tiempo y sobre todo si es despedido, luego no tiene posibilidades de buscar otro trabajo o cuando le dan alguna entrevista resulta que tiene que venir a una audiencia y es audiencia tras audiencia, entonces sí lo perjudica bastante, debe ser más expedita en menos tiempo. Pues más que nada deberían de estar bien manejados lo que son las plazas, porque hay mucho aviador. Yo pertenecía a un sindicato, le puedo decir que trabajé 14 años, me di cuenta de todas las irregularidades que hay. Porque pues hay alta corrupción ya no confío en nadie, ya, puras promesas y nada. No, prometen todo y no hacen nada. Por supuesto que habría que trabajar o legislar en ese asunto para que todos los sindicatos del país estén regulados por ciertas instancias gubernamentales para que puedan mejorar no solamente internamente, sino en el trabajo que ellos realizan con sus agremiados. Pues yo supongo que sí, así como ya todo está normatizado, supongo que igual y sí sería bueno. Por ejemplo, en las cuotas sindicales, no sabemos a dónde van a parar o qué hacen con ese dinero. Entonces igual para la rendición de cuentas, supongo que sí, debe estar más regulado. Los sindicatos, tristemente, mi experiencia en años, ayudaron a tronar a las empresas junto con los malos empleados, con los malos dirigentes de la misma empresa. Entonces sí sería necesario eso y muchas cosas que necesitan un cambio para el futuro tranquilo de un trabajador y de las mismas empresas y hacer nacer a México. Ahora la tecnología está muy avanzada, entonces igualmente también los sindicatos deben de estar avanzados. Ahora bien, el apoyo al trabajador sí lo hay, pero pues condicionado. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana, ¿no? Como acabamos de ver, no es de sorprendernos de lo que pasa aquí. No se le ha dado publicidad a la reforma, no se ha discutido, no es tema en los medios, hay un olvido social a la reforma. Lo curioso de esto es que, por ejemplo, tenemos experiencias internacionales muy interesantes. En Argentina, el presidente Macri anunció la posibilidad de una reforma e indicó cuál era el sentido, y en la semana siguiente tenía más de 500,000 de trabajadores en las calles. En Francia se anunció una reforma que iba a modificar las formas del despido, y en más de 30 ciudades hubo manifestaciones por más de 3 millones de trabajadores. En México tenemos hablando un año de reforma constitucional profunda y en este país no pasa nada.
y presentan un proyecto de ley, 2 representantes obreros, cuyo proyecto de quedar así atenta directamente contra el propio sindicalismo que hay en México, el que queda, no el ideal. Y entonces va en contra de ellos y sin embargo ellos mismos la presentan. La pregunta es ¿por qué? La gente no la conoce, no hay consenso, no se ha consultado. Insisto, prudencia. En lo que tiene que ver, ya nos explicó la parte de los centros de conciliación, cuáles serían los puntos, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte de los sindicatos, para que ya dejemos para el final la parte de los tribunales especializados, que es un gran tema, pero en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, con los contratos colectivos, ¿ahí qué riesgos hay con esta iniciativa? Bueno, el centro de conciliación se queda con toda la parte administrativa del control sindical. Entonces, el registro de los sindicatos, de las mesas directivas, de la afiliación, de los contratos colectivos, todo va a estar en ese centro de conciliación, a ciencia y paciencia de autoridades del Ejecutivo y tomando decisiones de carácter jurisdiccional que impactarán sobre los tribunales. Entonces, los sindicatos tienen ahí un problema gravísimo. El centro de conciliación no debería de pertenecer al Ejecutivo, en mi opinión, y debería de contar con todo el principio de autonomía e independencia del que estamos investidos los tribunales federales, y sin embargo no es así. Recordemos que el centro de conciliación concentra todo el registro, ya no, las autoridades locales ya no van a poder registrar sindicatos ni nada. Entonces, lo que se pretendía que era desaparecer los contratos colectivos de protección y privilegiar el voto secreto de los trabajadores. En el proyecto de ley no está privilegiado el voto secreto. Que era la esencia de la reforma. Era esencia de la reforma para darle certidumbre a los trabajadores de su destino como trabajadores sindicalistas y como trabajadores que conocen su contrato colectivo. No se conoce el voto secreto en esta reforma, se hacen requisitos de papel que solamente atentan contra la libertad sindical y no se destruyen, por lo tanto, los contratos colectivos de protección, que son gravísimos y nefastos en nuestra vida. Entonces ahí también se estaría laboral. Perdiendo la oportunidad de transformar el sindicalismo, el mundo sindical, que también tanto ha generado como esa mala percepción entre los trabajadores, entre la propia sociedad, ¿no? Por supuesto que sí, no podemos desconocerlo. Solamente el 9-10% de la planta de trabajadores está sindicalizada en este país. Es bajísimo. El desprestigio sindical es inmenso, pero los patrones también tienen ahí un desprestigio profundo en términos de relaciones laborales. Si queremos reivindicar la libertad sindical y un sindicalismo auténtico, dotémoslo de autoridades autónomas e independientes, conocedoras del tema, transparentes, que esa es una tradición en nuestro Poder Judicial de la Federación, y entonces, al hacerlo así, les damos certidumbres a las partes y nadie va a tener miedo de que haya sindicatos y contrataciones colectivas de a de veras, genuinas, profundas, porque hay un sistema de justicia que le responda puntualmente. Pero si dejamos como lo denominó un académico muy importante de la UNAM, monstruo legislativo que viene, si lo dejamos así, a nadie nos va a beneficiar, ni a los patrones, que son los que creen que van a salir beneficiados, y eso es lo que deben tener muy en cuenta. Nosotros como Poder Judicial actuaremos en consecuencia, determinaremos la constitucionalidad de la ley y haremos con autonomía e independencia la interpretación más conveniente para el trabajador y para la persona, como nos lo indica la ley laboral y la Constitución. Pero quisiéramos que mejor la interpretación fuera la más equilibrada para todos. Claro, y que se pudiera lograr, que ya lo hemos reiterado en esta charla, esa oportunidad de transformar el sistema de justicia en todos sus aspectos. En esto que tocamos del sindicalismo, que la gente de verdad quisiera afiliarse a un sindicato convencida porque está defendiendo sus derechos. Así es. ¿No? Ese es el sueño. Y que los asuntos no llegaran a los tribunales para que este centro de conciliación resolviera los asuntos y conciliara de verdad. Con autonomía. ¿No? Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos de lleno al asunto, a la parte de los tribunales especializados, todo lo que tiene que ver. Y alguna otra sorpresa de la ley. Me parece muy bien, nos tiene alguna otra sorpresa, perfecto. Vamos a la pausa entonces y regresamos en un momento.
Qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando sobre reforma laboral y ahora pasar al tema concreto del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que implica esta reforma y cuáles serían los focos rojos en el tema de pasar a resolver los asuntos a sede judicial? Bueno, los focos rojos se van a prender solos si se deja la determinación de que entre en vigor el 6 de noviembre. El problema es un reto de 8 meses para encontrar el personal y capacitarlo, generar la infraestructura y que se nos entregue por parte del gobierno el presupuesto suficiente. Ninguna de las tres cosas creo que se puedan cumplir. Y suenan muy complejas. Y son muy complejas. Y además imposibles de cumplir algunas de ellas, como es encontrar el personal y capacitarlo adecuadamente, porque hay un cambio de cultura judicial y de forma de concebir la forma de juzgar, como ya se vivió en penal y se está viviendo en otras materias. Bueno, jurídicamente tenemos el problema, como ya lo mencioné, que en el centro de conciliación se amarra la litis de los juicios individuales y entonces a nosotros juzgadores ya no podemos, como ahora las juntas lo pueden hacer, conocer la verdad o establecer nuevas condiciones de litis. ¿Cómo se daría esto? Un poco para quienes no saben cómo se lleva el proceso. Un ejemplo o algo que nos Sí, lo que pasa es que cuando se demanda en la actualidad, el trabajador presenta la demanda y se lleva una audiencia inicial en donde ratifica su demanda e inclusive la puede aclarar. Y al contestar el patrón, se cierra la controversia, que ya no se le llama litis, nada más. Pero ambas la construyen dentro del juicio. Con el sistema actual, la litis se va a construir en el centro de conciliación, pero es una litis perversa, porque el patrón sí va a saber qué le demandó el trabajador, pero el trabajador no va a saber qué le va a contestar el patrón. Y eso va a provocar que el patrón conteste lo que quiera, y ojo, lo que dije y mencioné, va a haber invento de pruebas. Eso va a judicializar y a complejizar el sistema que pretende ser muy eficaz. Y después de eso ya el porque la trabajador objeción no a se las defiende. pruebas va a llevar meses para poder determinar si las pruebas tienen validez o no. Porque van a decir, esta prueba es falsa, que se hagan periciales de firmas, que se hagan periciales de esto, y se van a alargar. Y lo que está sucediendo ahora, que el procedimiento actual ante las juntas, si funcionara bien, duraría 6 meses. Pero dura años. Dura 4 años, 2 meses en una investigación que hice yo con 200 expedientes en mi tribunal. Entonces, el promedio entre que se presenta la demanda y se dicta el laudo. A nosotros nos interesa que dure menos de un año. Como le comentaba, el centro de conciliación nos quita facultades a los tribunales porque nos entrega litis artificialmente armadas e incompletas, como lo estoy mencionando. Y eso es muy delicado, porque impide entonces una alta eficiencia en la administración de justicia de los tribunales, porque ¿cómo vamos a hacer una resolución que garantice los mínimos vitales o que garantice a cada quien lo que le corresponde si nos llegan ya cuestiones que no son inmodificables? El principio de objetividad con el que se juzga en materia laboral es vital para poder determinar el destino y la garantía de una vida digna y de una ganancia legítima. Y eso no lo trastoca este sistema de conciliación, a mi juicio. Ese es un foco rojo muy grave y muy delicado. Que atenta directamente con los derechos del trabajador. ¿No? Derechos del trabajador, por supuesto, y contra el corazón mismo del sistema de justicia y la esencia del mismo. Porque no permite que sean rápidos los juicios, porque el trabajador se va a defender, va a tratar de impugnar, va a tratar de decir esto así es, no es, etcétera. Pero además, si el sistema termina siendo ineficiente, el trabajador va a terminar por no demandar. Y lo que no se resuelve, como lo dije hace rato, en los tribunales, se resuelve en la calle. Yo insisto en que un sistema de justicia altamente eficaz y eficiente es muy confiable porque garantizará la paz social, porque la gente confiará en sus jueces, porque el procedimiento es correcto, es transparente, es profundo, porque beneficia a ambas partes, porque es rápido. Ya no estaríamos discutiendo salarios caídos. Porque ¿y cuánto tiempo para al dar a cada quien lo que les corresponde y darle una vida digna a los trabajadores, respetando sus derechos individuales colectivos, puede provocar una salud pública en términos y de esta paz. idea de que los asuntos se resuelvan a través de una conciliación, pero real, ¿no? Claro. Que queden las dos partes de acuerdo. ¿Ese es otro foco? Ahí hay también problemas. Sí, ahí, qué bueno que toque ese punto, ese es otro foco, porque no hay conciliadores en el país.
Así como no hay jueces ni personal laboral especializado enterado del nuevo sistema, no hay conciliadores. Todo el mundo cree que por haber sido miembro de las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje se es conciliador, cuando se sabe, y todo el mundo lo sabe, que conciliación No ahí se era lo hacía. que menos había. Y entonces no existen conciliadores. El ser conciliador o mediador es una profesión que exige una capacitación profunda. Y sí habría algunos en otras materias, pero no lo suficientes en materia laboral. Y entonces esa es otra cuestión. Hay que capacitar a los conciliadores. Y entonces, ¿a quién le correspondería dar esta capacitación? A los conciliadores. Bueno, forman parte fundamentalmente del Centro de Conciliación, tanto locales como federales. Le correspondería al Ejecutivo en esencia. Dentro de los procedimientos laborales también habría conciliación, de tal manera que nuestros jueces tendrán que estar capacitados en mediación también y en conciliación. No hay conciliadores, como he venido sosteniendo. Y como ya lo dije, implica una capacitación profunda que requiere de mucho más tiempo que los 8 meses. Por eso es otro foco rojo. ¿Cuánto dinero va a destinar el gobierno y de dónde va a sacar los conciliadores? No los hay suficientes en México. Hay algunos, pero no suficientes. O sea, para empezar, la selección de los conciliadores. Capacitación para ellos y para los jueces especializados. Tanto en laboral, especializarlos en el nuevo sistema de procedimiento y especializarlos en mediación y conciliación también. Los jueces nuestros tendrán que ser también conciliadores. Y el tema de la infraestructura, que pareciera menor, pero no lo es. No lo es. Recordando el tema, la materia penal, ¿cuántos centros de justicia y cuánto tiempo tomó y cuántos recursos? Yo estoy pensando que debe haber cuando menos unos 100 tribunales federales en México para abrir. ¿Federales? Federales. Y cada entidad federativa tiene que pensar de acuerdo a sus números. Mire, por poner un ejemplo, en este momento hay juntas locales de conciliación y arbitraje que tienen 11,000 asuntos dentro de ellas. ¿Sabe cuál va a ser el rezago acá si problematizamos el juicio? El juicio tiene que ser muy ágil, y para que sea muy ágil tiene que ser muy confiable y muy transparente. Si nos hacen esto de estas facultades para el centro de conciliación, de entrada eso nos pervierte todo el procedimiento. A mi juicio, es una opinión. Y entonces vamos a tener graves problemas de eficiencia en tiempos de resolución. Y van a estar otra vez acumulados los asuntos. Sí, y entonces va a haber rezagos, no va a funcionar el sistema y vamos a tener problemas severos en la administración de justicia. Pero ahí no termina todo. Hay una sorpresa en la ley. ¿Hay más? Sí, lamentablemente sí. La ley nunca se propuso, la Constitución nunca se propuso modificar las formas en que se establecen las relaciones en este país. En este país, desde hace tiempo se ha venido gestando en la vida real una forma de contratación ilegal que se conoce como outsourcing o subcontratación, en donde un falso patrón proporciona el trabajador a una empresa que recibe esa empresa el trabajo, y a la hora de las demandas el falso patrón se presenta como el patrón real y la empresa que recibe el trabajo niega la relación de trabajo. Y el trabajador se queda sin nada. En 2012 se reglamenta el outsourcing en general para abatir esa práctica perniciosa. El proyecto de ley actual trae una serie de artículos que eliminan esa reglamentación y dejan a la libertad del patrón la contratación del personal vía outsourcing o subcontratación. Con lo cual podríamos decir, casi sin temor a equivocarnos, que se está legalizando una práctica que inclusive los convenios internacionales prohíben. El primer principio de la Organización Internacional del Trabajo, bajo el que rige su organización desde 1919 hasta la fecha, es: el trabajo no es mercancía. Y en este país, hoy 2018, casi 100 años después, estamos legalizando al trabajo como mercancía con esta reforma. Así de grave veo esa cuestión del outsourcing, que ya se había superado y que a lo mejor se puede perfeccionar, pero no así como está proponiendo. En ese sentido, mi propuesta sería que esa parte saliera de la reforma, que no se discutiera porque no formó parte de la reforma constitucional. Que no se toque en la ley. Que no se toque,
Pero hay un interés en volverlo a reflexionar, que se reflexione en su eficiencia para que quede una reglamentación correcta, pero aparte, no necesitamos de esa parte para hacer la reforma. Porque ya se había hecho el ajuste. Ya se ha hecho el ajuste en 2012. Eso es muy grave. Pues una situación realmente delicada, realmente para reflexionarla, como dice usted, para llevarla a los foros, para que haya la opinión de todas las personas involucradas. A manera de conclusión, magistrado, con los tiempos encima, no sabemos aún qué va a pasar, si se va a tratar de llevar a esto a octubre de este 2018. En conclusión, mi pronóstico es que se va a empujar que se presente y se discuta en el Senado y en la Cámara de Diputados en este periodo. Yo diría que ni siquiera se hiciera eso. Pero si se hace, entonces que se ponga la vacatio legis de 5 años. Porque si se vota así como está, yo comparto plenamente lo que dijo un investigador excelente que hay en la Universidad Nacional Autónoma de México, es gran experto en Derecho del Trabajo, de que estamos creando un monstruo. Lo comparto plenamente. La situación no es fácil, hay que hablar claramente. Hay que solucionar el problema de la justicia laboral y se puede solucionar con altas miras, con generosidad, pero no con este proyecto. Magistrado, pues ahí están los temas sobre la mesa. Esperemos que se escuche esta voz de más análisis, reflexión y que no se desaproveche esta oportunidad, ¿no?, de transformar el sistema de justicia laboral. Yo lo agradezco, estamos ante una gran oportunidad. Quisiera que el Ejecutivo tomara conciencia de que sea generoso con los tiempos y con la reflexión. Vacatio legis sería mi demanda esencial en este momento. Bien, muchas pues, gracias por la invitación. Ahí está, ¿no? Gracias a usted por venir, un placer conversar con usted. Gracias. Usted no se vaya, tenemos más información y a propósito de este tema del derecho al trabajo, vamos a ver un comentario de la Constitución de 1917. Regresamos. El artículo 123 constitucional fue uno de los grandes logros del proceso constituyente de 1917 porque pues enmarcan este catálogo de derechos y obligaciones en materia de trabajo para trabajadores y patrones, sus relaciones individuales y colectivas. De hecho, se consagran los principios de la justicia social y además se consigue ya dar paso a la lucha social obrera en el establecimiento de este conjunto de derechos individuales, de derechos colectivos, huelga, el reconocimiento de los procesos en materia de trabajo de las autoridades y todo lo relacionado con la seguridad social y la previsión social. A 100 años del artículo 123 nos podemos encontrar una serie de cambios en este artículo, de hecho de los más reformados, en donde se incluyen no solamente nuevas figuras laborales, sino además nuevas disposiciones y normas para proteger a las relaciones de trabajo. Actualmente se acaba de casi ya aceptar la iniciativa de reforma constitucional artículo 123, 18 legislaturas de los estados en este proceso parlamentario finalmente votaron aprobatoriamente esta iniciativa de reforma y ahora el artículo 123 en su apartado A se reformará e incluirá una serie de disposiciones normativas interesantes que tienen que ver con el cambio de los procesos laborales de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales de trabajo locales y federales, con el reconocimiento de ciertas instituciones y organismos para controlar los contratos colectivos de trabajo y los registros sindicales y finalmente darle paso a una institución jurídica poco estudiada por los laborales que tiene que ver con la conciliación o estos medios por los cuales las partes pueden llegar a un arreglo sin necesidad de acudir a un juicio. En este artículo 123 constitucional se enmarcan todos los derechos, prestaciones que tienen los trabajadores en todas sus relaciones de trabajo y no solamente desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo, es decir, se protege el interés individual laboral, pero también el interés colectivo. Y ahora con esta vorágine de normatividad y de cambios en el artículo 123, pues cambiará la impartición de justicia en materia de trabajo, lo cual se requiere.
se cuestiona a la gente si el tripartismo, es decir, estas juntas que se reunían por igual número de representantes del gobierno, de trabajadores y patrones, podría seguir siendo factible en un sistema jurídico que ha cambiado también con un influjo de derechos humanos, un influjo de normatividad en materia de justicia oral, y entonces me parece que el artículo 123 se está adaptando nuevamente a estos cambios sociales en materia de trabajo y en las normas justamente que van a regir esas relaciones de trabajo. Ha cambiado evidentemente la cultura laboral desde el 17 hasta nuestras fechas, entonces necesariamente la normatividad tiene que cambiar. Ya nos vamos, pero antes le queremos recomendar una película relacionada con el mundo del derecho. Veamos Justo en el cine. Hola, soy el doctor Simone Lucatello, profesor investigador del Instituto Moral. El día de hoy les presento una película que es una película documental muy interesante que ya lleva algunos años, pero siempre es muy actual y vigente con lo que está pasando a nivel tanto latinoamericano como internacional. La película se llama Hotel Ruanda, es una película que se grabó en el año 2004, pero digamos es muy reconocida y a nivel internacional ha tenido mucho comentarios positivos porque habla del problema del derecho internacional humanitario y en particular sobre una de las crisis humanitarias más graves que ha tenido el mundo en África en los años 90, en particular el llamado genocidio de Ruanda, donde murieron entre 2, según algunos, y otros 4 millones de personas, sin que la comunidad internacional y en particular las Naciones Unidas pudieran hacer algo al respecto. La película reúne todos esos elementos que nos gusta como investigadores entender y analizar y que tienen que ver con esos grandes temas que son muy actuales, pero que también demuestra la incapacidad que tiene el sistema internacional, en particular los países y los estados, cuando se tienen que enfrentar a una grave crisis humanitaria. Es decir, por un lado tenemos todo el componente político internacional de Naciones Unidas, el problema de las operaciones de mantenimiento de paz, es decir, los ejércitos que intervienen, ¿no?, a nombre de Naciones Unidas para poder defender lo que son estas crisis humanitarias que le decía. Por el otro lado, lo que son los conflictos internos a los propios países, en este caso Ruanda, entre etnias como los Hutu y los Tutsis, que eran las dos etnias principales que empezaron a pelear entre ellas para una lucha de poder, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, pues un trasfondo humanitario que es siempre, ¿no?, el apoyo, en este caso, un hotel, por eso se llama Hotel Ruanda, y un dueño del hotel y una persona ahí que tiene, digamos, que se encarga de toda la logística del hotel, que ofrece un espacio para dar acogida a los refugiados que escapaban de la matanza que estaba ocurriendo en Ruanda en ese momento. Entonces, digamos, reúne, le digo, esos aspectos, digamos, interesantes de análisis, de investigación, pero que hace que quien ve la película no se digamos, aleje así o no pierda el hilo del interés alrededor del tema humanitario. Tiene la peculiaridad justo de entrar también en lo que son los detalles sobre qué significa ofrecer acción humanitaria o asistencia humanitaria, ¿no?, que puede ser no solamente desde la parte de quién, como las instituciones, ¿no?, de humanitarias tradicionales, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, trabajan, sino que también pone al centro del tema la cuestión humana. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias al equipo de producción y gracias a usted por su atención. Soy Verónica González, lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.